En Genape intentaron volver, hacer frente y tener a raya al enemigo. Lobau reunió 300 hombres que se fortificaron a la entrada de la aldea, pero a la primera descarga de la metralla prusiana todos huyeron, y Lobau fue hecho prisionero. Todavía se ven huellas de la metralla impresas en la pared de una casa vieja construida de ladrillos a la derecha del camino, poco antes de llegar a Genape. Los prusianos se lanzaron a Genape, furiosos, sin duda, de ser vencedores a tan poca costa. La persecución fue monstruosa. Blücher ordenó el exterminio. Roget había dado el lúgubre ejemplo de amenazar de muerte a todo granadero francés que le llevase un prisionero prusiano. Blücher fue más allá que Roget. El general de la Guardia Nueva, Duesme, arrinconado en la puerta de una posada de Genape, entregó su espada a un húsar de la muerte, que tomó la espada y mató al prisionero. La victoria concluyó con el asesinato de los vencidos. Castiguemos, pues, que somos la historia. El viejo Blücher se deshonró. Tal ferocidad puso el colmo al desastre. La derrota desesperada atravesó a Genape, a Quatre Bras, a Sombrefe, a Frasnes, a Thuin, a Charleroi, y no se detuvo hasta la frontera. ¡Ay! ¿Quién huía de esta suerte? El gran ejército. ¿Acaso dejó de tener causa ese vértigo, ese terror, esa caída desde el más alto valor que ha admirado la historia? La sombra de una línea recta enorme se proyecta sobre Waterloo. Es la jornada del destino. Una fuerza superior al hombre prevaleció aquel día. De ahí el espanto de todos, de ahí todas esas grandes almas entregando su espada. Los que habían vencido a Europa cayeron aterrados, no teniendo ya nada que hacer ni que decir, sintiendo en la sombra una presencia terrible. Hoc erat infatis. Aquel día cambió la perspectiva del género humano. Waterloo es el gozne del siglo XIX. Se necesitaba la desaparición del grande hombre para el advenimiento del gran siglo. De efectuarla se encargó uno a quien nadie replica. El pánico de los héroes tiene su explicación. En la batalla de Waterloo hay algo más que una nube, hay un meteoro. Dios había pasado por allí. A la caída de la noche, en un campo cerca de Genape, Bernard y Bertrand detuvieron y cogieron por el faldón de la levita a un hombre sombrío, pensativo, siniestro, que llevado hasta allí por la corriente de la derrota, acababa de echar pie a tierra. Había pasado por el brazo la brida de su caballo y con la mirada extraviada regresaba solo a Waterloo. Era Napoleón, que intentaba aún ir adelante, sonámbulo inmenso de aquel sueño desvanecido.